Para la mayoría de los creyentes, el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos puede ser muy bien titulada Los héroes de la fe. Esto por la larga lista de hombres que mostraron su fe viviendo una vida de obediencia, perseverancia y fidelidad. Leemos los 3 primeros versos del capítulo 11 y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. 2 palabras pueden muy bien describir nuestra fe: confianza y certeza. Estas 2 cualidades necesitan un punto inicial y uno final seguro. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos una fe verdadera. En pocas palabras podemos recordar ahora una escena un poco negativa después de la resurrección del Señor, cuando Tomás no quiso creer que el Señor había resucitado y dijo que hasta que no metiese su dedo en los clavos y en su costado. Al final vemos cómo el Señor Jesús aparece en la escena y le dice, y leo: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra fe está puesta en el Dios que creó el universo con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. Estos primeros versos no hablan de una definición de fe, sino una descripción de lo que hace la fe. ¿Tiene certeza? La fe considera como una realidad lo que se espera. Esta convicción habla de evidencias. La misma fe demuestra que lo que no se ve es real, como la recompensa de los creyentes en el retorno de Cristo. No se puede ver la fe de un creyente, pero sí se pueden apreciar la certeza y convicción de la fe que produce en él. Por eso en el versículo 2 señala que las descripciones de la fe pudieron verse ejemplificadas en personas del pasado. En el capítulo 11 vemos cómo se citan muchas personas antes de Cristo. Pero ahora quisiera que hablemos un poquito de manera general de algunos que por sus fallos quizás, o porque los comparamos con otros que le llamamos grandes héroes de la fe, le vemos a veces como menores héroes de la fe, pero que en realidad no lo son, porque también dejaron ejemplo. El versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, y así continúa. Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, todos ellos tuvieron sus lagunas y grandes fallos, como nosotros. No obstante, están en la lista de la fe. Es como si Dios en esta ocasión, y así lo creo de manera personal, ha olvidado las faltas de ellos, pues por la obra de Cristo han sido perdonadas y olvidadas sus faltas. Y solo queda lo que honra el nombre de nuestro Dios, aquello que glorifica a Dios. Los fallos en esta vida no anulan la fe. Nos gustaría tener la fe de Abraham, de José, de Job, de Daniel. Y aunque sabemos que eran pecadores también, no se dice mucho de sus errores graves. Y se evidencia una vida fiel. Y llamémosle una clase de fe que la mayoría de nosotros muchas veces no llegamos a esa altura. Nos miramos más bien como soldados de a pie, con sueños quizás. Puede ser que hayamos tenido aspiraciones en la juventud, o alguno todavía ahora lo tenga, de hacer grandes cosas para el Señor, pero no ha sido tan así quizás, y quizás no sea nunca. Pero igual lo más importante es que seamos fieles en aquello en lo que Dios nos ha puesto o nos ha encomendado. Capítulo 4 de Primera de los Corintios
Escribe el apóstol Pablo así en el verso 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto significa que Dios evaluará nuestro trabajo en base a nuestra fidelidad. La palabra fiel, según el diccionario, significa leal, constante, verdadero, verídico. Viene de la misma raíz que fe. El creyente es uno que guarda la fe. No hemos sido quizás como un Jorge Müller u otros hombres que conocemos, pero quiera Dios hayamos sido fieles en el pasado y lo seamos en el futuro, que es lo que verdaderamente cuenta. Es curioso que sale en la lista de los héroes de fe Rahab la ramera. Y si recordamos en el Nuevo Testamento, una de las mujeres más destacadas era María Magdalena, de la misma profesión que Rahab, una ramera. No hay lugar para el orgullo humano, ni excusa de vida por nuestro pasado. Cuando Dios nos llama a la salvación, empieza una nueva vida para con Él. Es real el nuevo nacimiento y ya el pasado queda atrás, extendiéndose delante una nueva vida de fe que ha de vivirse en fidelidad y perseverancia. La mayoría de los héroes de la fe descienden de lugares humildes, como Sara, por ejemplo, en el verso 11, por la fe también, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No salen muchas mujeres en la lista, pero sin ellas los hombres no pudieron haber hecho muchos en muchas ocasiones. Sin Sara, por mucha fe que Abraham tuviese, no hubiese nacido Isaac. Sin Ruth, Boz no hubiera engendrado el abuelo de David. Sin Débora, Barak no hubiese derrotado al enemigo. Sin la madre de Moisés no hubiera sobrevivido él, ni había recibido su formación en la fe. Sin Ana no hubiera ningún Samuel, y sin la pequeña esclava de Naamán la palabra de Dios no hubiese llegado a Siria. A lo largo de las Escrituras el papel de la mujer ha sido ayudar y facilitar de manera general la obra de los hombres, y en ello debe encontrar mucha satisfacción. Quiero contar brevemente de una hermana en nuestra asamblea, que podemos decir, y así lo digo a cada rato, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe. Ella tiene cáncer terminal. Ha servido a Dios durante toda su vida, de diversas maneras, en toda fidelidad y perseverancia. En la iglesia todos le respetan mucho por su testimonio de años, pero hoy es aún más un ejemplo de fe. Ella no camina por causa del cáncer. Casi no se le entiende lo que habla. Le inyectan morfina cada 3 o 4 horas, entre otras situaciones de su enfermedad. Pero aún así pide que le llevemos a las reuniones en un sillón de ruedas. Ella no puede hacer nada ya físicamente, pero su fidelidad al Señor le lleva a seguir adelante hasta el final. Hace poco terminé una predicación y por el móvil recibí un mensaje de ella de exhortación y ánimo, contándome cómo el mensaje había hecho bien a su vida. Yo no entiendo bien, solamente veo fe de Dios en ella. Si esto no es fe, ¿qué es? Cuando estoy predicando muchas veces el Evangelio, ella está sentada atrás orando para que de mí salga bien la palabra de Dios y muchos sean convertidos. Si esto no es fe, y esta fe no viene de lo alto, ¿de dónde viene? Claro que viene de Dios. Y claro está que son las fuerzas de Dios y sus promesas las que le permiten ser fiel hasta la muerte. El verso 6 de Hebreos dice, del capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay 2 elementos esenciales en la fe. La persona debe creer que Dios existe y que Él es un Dios personal que cumple con sus promesas. Por ello, sin fe ningún hombre puede obedecer y mucho menos vivir fiel a Dios. Sabemos que las diversas dificultades o aflicciones de la vida nos llevan y nos aprietan duro, y por eso hay que vivir puestos los ojos en Jesús
el autor y consumador de la fe. La vida cristiana implica trabajo arduo. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia, hacer frente al pecado en el Espíritu Santo para vivir con eficiencia esta vida. Debemos fijar nuestros ojos en Cristo. Titubearemos si nos apartamos o apartamos la mirada de Él. Como diría el capítulo 10, verso 23 de Hebreos, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En medio de los desalientos, dudas o persecución, el creyente debe permanecer asiduo a la misma confianza del principio. La última parte del verso 23, la última parte, nos da ánimo tremendo diciendo, porque fiel es el que prometió. Que Dios bendiga a todos. Amén.